Sí, Perfecto. Listo. Lo que les decía la clase pasada es que el uso de las bases de datos es muy importante a la hora de hacer nuestra ciencia, ¿no? A la hora de sobre todo si estás trabajando con datos ómicos, ¿no? Es ómicas. Pues como les decía, antes prácticamente bastaba un genoma, secuenciar un genoma y reportarlo, que ahorita sí están estos Genome Announcement, pero prácticamente como no son peer review, no tienen el mismo valor. Por lo tanto, el uso juega un papel crucial a la hora de querer hacer ciencia. Porque la idea de las ómicas es eso, es juntar la mayor cantidad de datos para poder hacer los análisis, ¿no? Tener como conclusión, llegar a conclusiones mucho más robustas. Bueno, aquí les bases de datos, vamos a hablar algunas de ellas. Los que llevaron bioinformática seguramente ya conocen algunas. Pues están las International Nucleotide Sequence Database Collaborations, que es prácticamente lo que hacen es dar, ¿todos ven mi cursor? Ok. Lo que prácticamente esta base hace es juntar o más bien comunicar diferentes tipos de bases de datos, que son las del NCBI, los gringos, y las del EBI, ¿no? Los del, que prácticamente son los europeos. Entonces, lo que hacen es prácticamente se comunican entre ellas las bases de datos. Si tú quieres, no sé, a lo mejor quieres una, una base de datos del NCBI, tú puedes rastrear el version number al ese genoma o esas lecturas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, estas bases de datos son públicamente disponibles. Um, Unos del EBI y otros del NIH, y pues son bastante extensas. Ahorita vamos a ver como algunas, pero bueno, aquí nada más estamos hablando de las bases de datos de nucleótidos. Se entiende con nucleótidos, pues genomas, genes, ¿no? Cuando tú subes un genoma a una base, generalmente te piden, bueno, dependiendo qué tipo de base de datos, a qué tipo de base de datos quieras subir tus genomas, ¿no? Si tú quieres a lo mejor solamente utilizar la base de datos de assembly, pues basta con solamente subir la secuencia de tu ensamble. Pero si ya quieres reportar un genoma, entonces toca anotar tu genoma y subir el genoma anotado, ¿no? Listo, pues existen otras bases de datos, por ejemplo, especializadas. Pues, se llaman, estas bases de datos que se llaman y el Magnify. El MGRAS también es una base de datos del gringa, y Magnify, como ven acá. Estas bases de datos prácticamente están especializadas en datos metagenómicos. De hecho, hay algunas bases de datos, como por ejemplo también Magnify, que ya están incluyendo no nada más datos metagenómicos, pero también de virus, ¿no? Antes no era tan común encontrar bases de datos de viromas, y ahora ya lo han integrado a las bases de datos metagenómicas. Pongo también es como una herramienta que se llama Galaxy. La herramienta lo que hace es consultar diferentes bases de datos. De hecho, MGRAST es menos como Galaxy. Ellos tienen como un servidor, perdón, es un servidor y se encuentra con una interfaz gráfica y todo para poder hacer los análisis. Entonces, además de que tiene opción de base de datos, porque tú puedes subir tus secuencias de datos metagenómicos, ya sea 16C, puedes subirlos a MGRAS, ahí mismo tú puedes procesar todas las lecturas, ¿no? Que hace más o menos Galaxy, que esta base de datos de Galaxy pues sería como una herramientas, ¿no? Galaxy lo que hace es, trata de integrar
todas las herramientas posibles para hacer un montón de análisis. Prácticamente análisis de anotación filogenómica, metagenómica, análisis de recombinación, análisis evolutivos, ¿no? O sea, es bastante extenso. ¿Cuáles son las desventajas y ventajas que yo le veo a este tipo de base de datos? Por ejemplo, como MGRAST y Galaxy, que son bastante limitadas. Tienes ahí un poco medio disponible con una serie de botones, que es lo que lo hace, ¿no? Las personas que no hacen como tal informática, pues les gusta usar. Bueno, es mucho más amigable este tipo de herramientas porque prácticamente nada más cargas tus lecturas, dos, tres, cuatro botones, ¿no? Y ya prácticamente tienes el análisis. A diferencia, esta es pues yo diría que una desventaja hasta cierto punto. Y una ventaja sería, por ejemplo, pues que prácticamente no tienes depender de un equipo de cómputo, ¿no? Me refiero a lo mejor si tú tienes lecturas muy pesadas y los análisis son muy, pues este tipo de herramientas como en Jurassic Galaxy, pues tú puedes dejar ahí corriendo las cosas sin necesidad de que te genere ocupar recursos de cómputo, ¿no? De supercómputo. Ahora también las ventajas de utilizar herramientas como disponibles, sean abiertas, es que prácticamente tú puedes ver ahí del programa, el menú es mucho más extenso, algunos programas vienen, tú puedes modificar prácticamente el coding de esos programas, por ejemplo, yo he hecho algunas, ahí sí, tú puedes meterte y cambiar los parámetros, o redirigir las salidas, o que no más, sino, bueno, hay diferentes formas, ¿no? Entonces, como sería como la ventaja de bases de datos o programas prácticamente disponibles. Por ejemplo, también hay bases de datos que quedan como a la clasificación taxonómica. Aquí les voy a hablar un poco sobre el POP MLST y el ICTB, ¿no? Hace una clasificación taxonómica y pongo clasificación taxonómica entre comillas por lo que es el sistema Multilocus Sequence Type para hacer una genotípica de bacterias, y el otro prácticamente tiene un comité internacional. Lo que hacen es, tiene, más bien, lo que hacen es dedicarse a la clasificación taxonómica de los virus y generar genomas de referencia. Entonces, hagan de cuenta un virus nuevo, si tú lo secuenciaste, si tú tienes como la secuencia del genoma, a veces en algunos casos, el aislado, o sea, tener como la fotografía del fago, y eso lo suben en un repositorio y prácticamente tu genoma se vuelve un genoma de referencia. Explica cómo funciona un poco más ICTB. ¿Pero alguien sabe lo que es el Multilocus Sequence Type? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿Nadie? No, no, otro. Pero es que André en el room, pero no le puedo dar listo ya. ¿Nadie escuchó este? No. Bueno, el MLST es una forma de notificar las bacterias, y lo que prácticamente es el uso de marcadores moleculares. Generalmente son, bueno, más bien son 7 genes ya bien definidos como genes más, ¿no? Que son varios, ¿no? Pero no me acuerdo de todos, pero por ejemplo está DNA, GIRA, ¿no? Que son proteínas housekeeping o genes housekeeping, y lo que hacen es una
respecto a nivel de secuencia de nucleótidos, ¿no? Entonces, pongo alinea ciertos nucleótidos y variantes, entre más se parecen, ¿no? Generan, por ejemplo, ya puede ser un sequence type, una secuencia tipo, o un complejo clonal, ¿no? El multiloco sequence type es cuando tú tienes diferentes amplificación, generalmente lo que se procede es, si tienes aislado la bacteria, lo que hacen es exnear y con primers específicos amplifican a estos 7 genes marcadores, y los secuencian, comparan con una base de datos, por ejemplo, una base de datos que es el PubMLST. Tú puedes hacer también tu propia base de datos, ¿no? Pero el PubMLST prácticamente es una base de datos en las variantes, los alelos, ¿no? De esos genes marcadores, dependiendo de los cambios en algunas posiciones, puede ser una nueva secuencia tipo o al parecer a una secuencia tipo. Entonces me refiero a sequence type o a secuencia tipo, punto de, de cambios que tienen o que tienen en ese conjunto de genes, ¿no? Un grupo de bacterias. Ahora, al grupo de sequence type, a un cierto grupo de sequence type relacionado con algunos cambios, se les llama complejos clonales, ¿no? Complejos clonales, si son bastante distribuidos, se les llaman clonas internacionales. Una jerarquía. Esto se le llama estructura poblacional de las bacterias. Y lo utilizan mucho, por ejemplo, para tipificar. O sea, si sabes que es una Escherichia coli a lo mejor y quieres hacer algo de genética de poblaciones, entonces tendrías que hacer, lo que hacen generalmente es multilocal. Pues, es una estrategia mucho más barata, ¿no? Secuenciar, amplificar genes, secuenciarlos, que secuenciar incluso toda la bacteria, ¿no? Y eso lo puedes, si tienes muchos aislados, lo puedes hacer de manera más económica. Que se ha visto, lo veremos más adelante cuando veamos la parte de filogenómica, que pues tiene problemas a la hora de conocer la historia evolutiva de las especies. ¿Por qué? Pues porque algunos genes, aunque sean housekeeping, incluso aunque sean copia única, pues tienen señales de recombinación, ¿no? O tienen eventos. Y como ustedes saben, los que llevaron bioinformática seguramente, o los en evolución, la recombinación altera la historia evolutiva de las especies, ¿no? Porque casos que no son producto de ¿no? Y así es como funciona. Esto por ejemplo, son bases de datos especializadas para esto, ¿no? Para clasificar tus aislados, ¿no? En diferentes secuencias tipo o clones internos. Aquí les pongo, por ejemplo, una pantallazo de lo que le hace el ICTB. O sea, lo que les decía, el ICTB prácticamente hace clasificación taxonómica, tiene su esquema clásico de una clasificación taxonómica, ¿no? Bueno, ya saben toda la jerarquía de la clasificación taxonómica hasta especie. Perdón. Sí, adelante, Emiliano. Sí, dale. Sí, tú puedes saber la tasa de recombinación. Obviamente no lo puedes hacer con esta base de datos, pero sí hay herramientas para saber tú qué tasa de recombinación hay. Bueno, igual cuando veamos filogenómica, pensado, pero igual podemos mencionar que hay prácticamente análisis para tú ver tasa de recombinación, cambia tu genoma incluso, no nada más perdón, no nada más el gen, sino prácticamente todo el genoma. No sé si leyeron algunos artículos seguramente cuando llegó el SARS-CoV-2 y veían ahí, ¿no? Había muchos papers donde te decían cuál era la tasa de mutación, ¿no? O la tasa de recombinación que tenían algunas regiones. Hay análisis que hacen eso.
análisis probabilísticos, ¿no? Donde te dicen más o menos cuántas, si tú tienes diferentes generaciones, diferentes linajes, por el largo de las ramas, tú puedes ver más o menos qué tanto está variando, ¿no? Entonces, tú tienes un muestreo cotidiano como lo hicieron en SARS-CoV-2. De hecho, si tú quieres ver ese tipo de análisis así como muy detallado sobre la tasa de mutación que hay en algún microorganismo, yo creo que SARS-CoV es un buen modelo porque fue bastante secuenciado, ¿no? O sea, y rutinario, lo que ningún otro organismo en la historia ha sido, ¿no? No sé si contesté tu pregunta. Listo. Entonces, pues les decía, bueno, el ICTB lo que se encarga es como de tratar de darle más o menos a la clasificación taxonómica. Bueno, aquí pues entran muchas cosas de que mm, que los virus tienen un origen en común, ¿no? Aunque sabemos, bueno, los virus pueden ser de diferentes orígenes. Todavía no nos ponemos de acuerdo, bueno, al menos todavía no están los datos crudos para que vengan de un solo origen o son diferentes orígenes los virus. Tratan de llegar hasta cierto punto diferentes estrategias genómicas para, para caracterizar taxonómicamente los virus. Entonces, por ejemplo, aquí ellos prácticamente te generan esta base de datos, lo que hacen es mencionarte, por ejemplo, aquí yo busqué el género biovirus y me dice que prácticamente es caudoviricetes, ¿no? Lo que era antes los caudovirales, y me dice que antes al menos que se conocen hasta ahorita reportados, que son estos, el biovirus, que es ¿qué es? 1251 y el 177, ¿no? Entonces estos son los únicos biovirus que están registrados y caracterizados taxonómicamente en el ICTB. Entonces, por ejemplo, estos sirven como genomas de referencia para tú hacer análisis. Por ejemplo, aquí como un comercial de lo que hemos hecho en el laboratorio. Este es un artículo que publicamos a principios de año y lo que hicimos fue caracterizar las poblaciones de este género. Bueno, no sabíamos que la mayoría eran de este género. Esa fue una búsqueda de fagos y de profagos en aislados de Baumani. Y luego hicimos filogenias, árboles filogenéticos. Bueno, estos son neighbor joining. Más adelante, los que no saben qué es un neighbor joining, lo vamos a ver con detalle, pero son árboles de... Y utilizando estos genomas de referencia podíamos caracterizar y decir, mira, esto es prácticamente el género de los biovirus, ¿no? Entonces, para eso sirven estas bases de datos, como utilizando genomas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No, todo No, bien. gracias. Listo. Bueno, existen otras bases de datos, por ejemplo, el de las proteínas o Panther, Interpro, Unipro, PIFAB. Estas bases de datos son para hacer la notación funcional, estructural, o también para hacer, claro, como ciertas... Ustedes van a ver que, por ejemplo, hay diferentes... A los científicos nos encanta categorizar las cosas. Nos encanta buscar patrones y esos patrones los tratamos de explicar prácticamente con cajitas, ¿no? Y así como tratando de explicar, pues, la vida, ¿no? El sistema biológico. Y entonces, por ejemplo, Panther utiliza como un sistema de clasificación jerárquico de, de una notación funcional, ¿no? Así existen un montón que vamos a ver ahorita más, otro tema, pero existen lo que es el GO, lo que se llaman, ¿no? Que son diferentes formas prácticamente de clasificar tus proteínas. O están los protein families, ¿no? Que son los del PIFAM, y lo que hacen es buscar dominios para tratar de clasificar tus proteínas, ¿no? Interpro, por ejemplo, es una herramienta que lo que hace es utiliza varias bases de datos.
PIFAM, UniProt, el PDB también lo utiliza, bueno, un montón de bases de datos. Y luego hay algunas herramientas que les voy a mencionar ahorita más que sirven para, por ejemplo, Interpro hace esas anotaciones con diferentes bases de datos y lo que hacen es tratar de colocar una sola clasificación, ¿no? Que es lo que hace BLASTDO, que ahorita vamos a ver. Entonces, por ejemplo, están estas bases de datos que lo que hacen es hacer prácticamente las proteínas y a familias de proteínas, estructuras y clasificar prácticamente. Otro tipo de base de datos, como por ejemplo el Gene Expression Omnibus. O sea, por ejemplo, si ustedes están interesados en hacer cosas, podría ser un buen repositorio, ¿no? Cuando haces un RNA-seq y lo quieres reportar, lo quieres publicar, se llama Gene Expression Omnibus. Y bueno, además de obtener los RCA, las lecturas crudas perdón, de que tú secuenciaste pues viene una información adicional. Más bien, mucha gente sí lo sube al Gene Expression Omnibus, pero yo he visto que luego hay datos de RNA-seq que no están en este repositorio, simplemente al SRA, al de las secuencias crudas. Tú lo puedes bajar y ya si te leíste el paper a lo mejor está más explicado, pero luego a veces en Expression Omnibus vienen información adicional, como por ejemplo los perfiles de que luego a veces no vienen en los artículos, el mapeo incluso, um, el mapeo incluso a los genomas que utilizaron, o el ensamble, luego viene como este tipo de información adicional. Pero bueno, quiero que sepan que hay bases de datos específicas para datos de RNA-seq, ¿no? Pueden descargar y públicamente disponibles y hacer sus análisis o hacer un análisis comparativo con las diferentes condiciones o a lo mejor si se están utilizando microorganismo, ¿no? O el mismo organismo para tener como pues resultados un poco más robustos. O sea, la idea de las bases de datos es tener resultados más robustos, ¿no? Existen otras bases de datos como que se llaman de análisis de enriquecimiento y son bastante amigables. Por ejemplo, la del Web Gestalt. Por ejemplo, ellos utilizan genomas de referencia para hacer enriquecimiento de genes, ya sea enriquecimiento de GOs o enriquecimiento de vías metabólicas de KEGG, ¿no? Bueno, no les del KEGG, pero por ejemplo el KEGG también es una base de datos de ¿no? Tienen una parte disponible, que es la que la gente utiliza, pero no es la completa, ¿no? A mí por eso luego no me gusta utilizar, porque tienes que pagar por tener disponible ya su base de datos curada, aunque la que tienen ahí disponible generalmente es relativamente buena. Este web gestal prácticamente lo que hace es en línea. Tú lo único que tienes que dar es un listado de nombres de genes, o sea, de locus tag o de nombres de genes. Luego vienen con un identificador también cada gen. Cuando tú anotas un genoma y lo subes al repositorio por ejemplo, del NCBI, cada proteína tiene un identificador. Entonces también tú le puedes subir estos identificadores y puedes hacer los enriquecimientos. La ventaja de esto es que, por ejemplo, base de datos ya tienen pues cargados o sí, cargados la información o caracterizados prácticamente la información ya de organismos modelos, por ejemplo, como el ratón, el humano, algunos gusanos, plantas. Entonces tú ya no tendrías que bajarte el genoma o sea, de Arabidopsis, por ejemplo, y hacer el enriquecimiento con
sobreexpresados y luego hacer la anotación con el genoma que de referencia de la Arabidopsis. Prácticamente nada más le das tu lista de genes sobreexpresados o reprimidos y te hace el enlace. Entonces, como tiene una ventaja el web Gestalt. TopGo, en este caso, a diferencia del web Gestalt, TopGo tú tienes que funcionalmente tu genoma, ¿no? Si es un genoma que no está acá, pues yo te recomendaría hacer toda la anotación funcional con TopGo y hacer que cuando veamos RNA-seq vamos a hacer como algunas pruebas con TopGo para que vean cómo. Plastugo es muy bueno, la verdad, pero es muy bueno porque utiliza un montón de bases de datos. Además de la Interpro, ellos utilizan datos del BLAST, del NCBI, y utilizan un montón de otras bases. Y la desventaja es que es de paga, ¿no? Entonces, tienes que pagar por tener tu interfaz y hacer los análisis de enriquecimiento, ¿no? Entonces, es bastante completo, pero pues pero TopGo es muy bueno. Yo generalmente utilizo TopGo para hacer los enriquecimientos de Gene Ontology o de GeneSet, ¿no? De enriquecimiento, ¿sí? Etcétera. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? Listo, bueno. Am, Acá existen otras bases de datos como también un poco más especializadas, que es, por ejemplo, hay una base de datos que es que por ejemplo lo administra, bueno, es una base que lo administran diferentes institutos, pero por ejemplo lo que es el RCA, de procariontes, lo administra acá el CCG, ¿no? Entonces, por ejemplo, los datos se encargan de buscar reguladores transcripcionales. Ya estas bases de datos tienen luego ya motivos bastante caracterizados por experimentos de ChIP-seq o por validación por experimentos, no sé, de genes de reportero, la identificación de secuencias promotoras. Y lo que hacen es eso, o sea, prácticamente buscar promotores ya caracterizados en tu base de datos. Tiene herramientas para buscar promotores de nuevo, ¿no? Que prácticamente tú le das estas secuencias génicas de tu interés para buscar qué tipo de reguladores están regulando tus sobreexpresados o reprimidos, ¿no? Y, y de identificar como los motivos de pegada, ¿no? Está este VIP, lo que hace es ya sobre una base de datos de promotores ya caracterizados. O luego, por ejemplo, ya hay mucho más sofisticados, hay sofisticados que tú los puedes entrenar con tus bases de datos ya más ad hoc. Tú tienes a lo mejor ya caracterizados un universo de promotores tan comunes y puedes utilizar aprendizaje de máquina para hacer a la predicción de promotores en otros genomas, ¿no? Bueno, esta otra base de datos que es, por ejemplo, el del Swiss Bioinformatics son, es la base de datos de UniProt y prácticamente lo que ellos hacen es las bases de datos. Bueno, una cosa importante de las bases de datos es pues, que miremos qué están, ¿no? A veces tienen que tener una curación manual, y que esté actualizada pues constantemente, ¿no? Luego, bases de datos como muy especializadas que sale el paper y después de 2 años prácticamente sigue siendo la misma base de datos y pues bueno, eso ya no sirve, ¿no? Pues no se recomienda utilizarlo, al menos que ustedes quieran hacer como un aporte o enriquecer esas bases de datos. Pero bueno, está esta de Uniprot, bases de datos curadas, ¿no? Que son validadas
y pues obviamente eso te da mucho más certeza a la hora de hacer tus análisis, ¿no? Que solamente con predicciones. Y bueno, por ejemplo, también está, se llama la base se llama Amsphere, en, no, MPsphere, que son los AMPs. El paper salió el año pasado, fue un Nature Communication, es una muy buena communication, y lo que hicieron estos cuates fue, pues, mirar los AMPs, pues, en el mundo, todos los que hay. Entonces encontraron por a 5 millones de genes que pertenecen a 8,000 familias, de 9,000 genomas. Entonces puedes aquí tú subir tus o aquellos crees que sean péptidos antimicrobianos y ver si ya pertenecen a una familia. Comen prácticamente estos, pues casi en todo el mundo. Si se fijan, la mayoría son, pues, primer mundo, ¿no? Pero, pues, estas bases de datos son bastante específicas y ayudan, pues, por ejemplo, para nuestros análisis. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta de las bases de datos, de los diferentes tipos de bases de datos y sus funciones? Comunicarse con una base de datos toma, o sea, mucho o es relativamente rápido. Bueno, pues de tu conexión, ¿no? Datos tú, por ejemplo, el NCBI es muy bueno, o sea, tú con un wget, tú puedes generar un script si quieres descargarte un montón de genomas y tú dejas con tu servidor o tu computadora y te está descargando, te descarga prácticamente automáticamente genomas, ¿no? Hay algunos comandos que lo que hacen es, tú puedes apagar tu computadora e irte, ¿no? Pero como en background, mientras tu servidor esté prendido, ¿no? Me refiero como el servidor. De las bases de datos están todo el tiempo comunicándose, ¿no? Están todo el tiempo abiertos. Entonces tú podrías descargarte esas bases de datos. Entonces, dependiendo más que nada de tu velocidad, si estás, por ejemplo, conectado con cable, con una IP fija, pues el tráfico de datos es mucho más rápido. No sé si por ahí va tu pregunta y te la contesté. Sí, muchas gracias. Vale. Bueno, estas bases de datos utilizan diferentes tipos. La enorme mayoría utiliza formato FASTA, ¿no? O en este caso FAST. La enorme mayoría utilizan FASTA o FASTQ. FASTQ se refieren a las lecturas crudas, ¿no? Que son, si tú secuenciaste un genoma, son FASTQ. Bueno, sobre todo con Illumina, ¿no? Aunque hay algunos, por ejemplo, con Nanopore, PacBio, que utilizan diferentes formatos, al final tienen a veces luego tienen ¿cómo se llama? Una función donde tú puedes convertir esos formatos de cada una de las tecnologías en FASTQ, ¿no? Para poder analizarlos. Entonces, por ejemplo, el formato FASTA, que seguramente ya lo conocen bastante bien, pues tiene esa estructura. La estructura es un mayor que y luego un heading. Puede dividirse en muchas partes, ¿no? Este es un clásico formato FASTA, donde tienes un mayor que y el heading está compuesto por 3 partes, ¿no? Donde viene un identificador, generalmente luego viene, pueden ser estos pipe acá, como una información adicional, ¿no? Pero este identificador generalmente es único. Y esta información, la que pongo parte 2 o parte 3, puede ser repetida, ¿no? Se puede repetir algo.
Entonces el formato FASTA siempre tiene que tener al menos una parte del heading, un identificador. Después de este heading, secuencia de nucleótidos o la secuencia de aminoácidos. Y así toda esta secuencia de aminoácidos es lo que se le llama la línea de los datos, ¿no? Data lines. Ya los programas que ustedes quieran correr ya identifican esta base de datos. Cuando ellos vean un mayor que aquí, que seguido después de ese heading viene la información que ellos necesitan para hacerlos pertinentes, ¿no? O que estén diseñados. Bueno, aquí les pongo también, por ejemplo, para los genomas, el NCBI utiliza ese tipo de extensión que lo han tratado de democratizar, que sea general. Por ejemplo, para genomas es .fn, hasta para genes es .ffn, para proteínas es .fa. Bueno, es bueno que ustedes sepan como la estructura para saber, o las extensiones de los formatos para saber con qué están trabajando, ¿no? Existen otros formatos que no solamente los usan, si algunos programas lo utilizan y tú te puedes descargar incluso todos los GBK si quieres del NCBI o puedes hacer búsqueda. Perdón. Perdón. Estoy saliendo de una gripa y todavía no me recupero. Listo. Entonces, formatos, tú los puedes, o sea, hay una serie de programas, por ejemplo, en el NCBI que se llaman Entrance. Tú puedes utilizar con estos como el eSearch o el Entrance, tú los puedes utilizar para descargar información de la base de datos del NCBI, ¿no? Incluso de diferentes bases. El NCBI está compuesto por diferentes bases de datos como el Assembly, el SRA, el Gene Expression Omnibus que ya vimos, el PubMed. Entonces, ustedes pueden descargar también los diferentes formatos, porque cuando tú subes, por ejemplo, tú solamente subiste tu secuencia del genoma, archivos en ese genoma. Los pipelines del NCBI están diseñados para generar los archivos de proteínas, de genes. Algunos vienen de los determinados, ¿no? Y vienen también más hacia los vienen las secuencias de proteínas y o todo es más importante en un animal que son el gene bank, ¿no? Ahora todo esto es una programas quizás de esos GBFs o GBKs. Ya de GBFs van a ser GBKs, ¿no? O GBF, que utilizan es una palabra para hacer identificaciones o identificaciones variables, ¿no? Entonces, yo quiero más referencias a formatos. Seguro que ya conocen, o yo las han visto. Algunos están muy bien orientados, de que viene el gen, de que las cosas van a hacer gen, hasta la luego vienen algunas asociaciones como el proceso lógico, la función, etc. Hasta que tienen dado cuenta. No, Perfecto. Bueno, este otro sistema que digamos como más fácil y el fenómeno es que es más fácil y eso es muy parecido a lo normal. También tiene un heredero encabezado, el cual generalmente se empieza con una arroba. A veces yo he visto videos, hay pesos, pero tiene una arroba aquí. Y luego viene una información que desde el equipo, y bueno, viene ahí información
del heading del FASQ. Al final terminan con un 1 o con un 2. Cuando veamos genómica, veremos qué significa el R1 y el R2, ¿no? El 1 y el 2. Pero bueno, al final, algunos vienen con el R1, con el 1 o con el 2, ah, denotando que es el R1 o el R2, ¿no? Y luego viene la secuencia de nucleótidos. Después viene lo que se llama la, la secuencia de calidad de cada uno de los nucleótidos. Eso está en código ASCII. Y son caracteres que ustedes prácticamente cuando ustedes abran un FASTQ, a veces está separado con un más, a veces lo separan con una arroba, a veces viene, pero generalmente viene separado con un más y luego viene la de calidad. Esta calidad prácticamente los programas, ¿qué carácter? Un valor 30 de calidad, que eso se traduce, no sé, un valor 30 de calidad me parece que es un error cada 10.000 pares bases, o sí, 10.000 pares bases. Y así, ¿no? Entonces estos programas pueden reconocer de nucleótidos, ¿no? Pueden reconocer también si es el R1 o el R2, pueden reconocer la idea de los nucleótidos por posición, ¿no? Y esto sirve para utilizar programas que tienen que ver con la limpieza de la calidad de las lecturas, el mapeo, la calidad del mapeo de las lecturas, o para ver distancias, R1 y el R2, etcétera, ¿no? Vamos a hablar de esta base de datos que es de la más, seguramente ustedes ya la han hecho. Es una herramienta que utiliza la base de datos de nucleínas de todo el NCBI, bueno, de todo lo que subes en el NCBI, ¿no? Los microorganismos, ya sea bacteria, humano, organismos superiores, bacteria, arquea, virus, ¿no? Algunos organismos modelos. ¿Y ustedes han hecho BLAST? ¿BLAST? ¿Alguien ha hecho un BLAST? ¿Qué consiste? A ver, Pues consiste en que tienes un genoma, una secuencia que tú es como lo que tú estás haciendo en el laboratorio, digamos, y quieres ver qué organismo es o en qué tipo de aplicación taxonómica anda. Entonces, bueno, depende si es nucleótido proteína, nucleótido proteína, y busca el blast en la base de datos, em, o sea, similitudes con otras y te dice cuáles son. ¿qué estrategia utiliza para hacer la similitud, sabes? Me parece que usa secuencias grabadas y, o sea, son como fragmentos locales. O hay varios, pues hay uno que es de tu secuencia o hay otras que son de solamente las secuencias conservadas. Sí, pero el método que utiliza para saber si esa secuencia se parece a la tuya, ¿Te refieres al alineamiento? el alineamiento. Sí, prácticamente lo que hace es eso, es alinear dos secuencias, ¿no? Ya sea de nucleótidos, aminoácidos o todo el genoma. Con base al alineamiento puedes saber qué tan parecido es, qué tan distante es de tu secuencia query, ¿no? Entonces, así prácticamente utilizas una secuencia blanco y esta secuencia de entrada, la secuencia query, y esta secuencia lo que hace es con diferentes secuencias, ¿no? Cuando vimos los que llevaron bioinformática,
me parece que utiliza un MapReduce, ¿no? Utiliza la estrategia de MapReduce para poder identificar de manera rápida, ¿no? Porque si tú haces un elemento, o sea, estas bases de datos de teras, ¿no? Entonces, si tú utilizas solamente una proteína y lo va a blastear con todas las bases, con toda la base de datos, debe haber algoritmos que lo hagan mucho más rápido. Entonces, me parece que Blast utiliza el algoritmo de MapReduce para obtener, pues como de manera rápida, tus hits. Y bueno, aquí es como una, ¿no? Aquí es más o menos como se ve, tu proteína desconocida, tú la haces un alineamiento que prácticamente es un alineamiento de 2 secuencias y te da algunos valores, por ejemplo, lo que es el e-value, que es el expectation value, los que llevaron bioinformática, que me digan qué es el expectation value. Value, pues, ¿no? Nadie. Es que no sé si recuerdo, ¿tiene que ver con matrices? Bueno, sí utiliza, cuando tú haces un elemento, utilizas las matrices de nucleótidos de PAM, y si lo haces con proteínas, las de Blossom, ¿no? Pero el e-value, ese valor que está ahí, ¿qué significa? El expected value. Creo que era que, bueno, un parámetro que, o sea, dice como que coincidencias son por casualidad, y si es bajo es que no son por casualidad, que puede ser que sean por casualidad. Exacto, exacto. Ese es, esperas por azar, o sea, por casualidad. Entonces, más cercano a cero, tu e-value, pues ese hit significativo. Entonces, no, ese hit no es por casualidad. Entre cercano a 1, prácticamente ese hit puede ser por casualidad, ¿no? Por azar. Bueno, luego, por ejemplo, hay otros valores, por ejemplo, el porcentaje de identidad y o a veces el porcentaje de cobertura, ¿no? Que juegan también un papel muy importante a la hora de ver el e-value. Algunos investigadores, bueno, algunos científicos lo que hacen es sobre el e-value para mirar, por ejemplo, homólogos este, pero a mí me gusta utilizar más el e-value, o sea, el e-value lo utilizo para la búsqueda, pero luego también utilizo un corto porcentaje de identidad y cobertura. Porque luego el e-value puede ser afectado al tamaño del alineamiento. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener... Espérame. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una región de mi query